Ok, muy buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy relacionada con la detección de necesidades de formación. ¿Cuál es el proceso por el cual detectamos qué necesitamos en cuanto a la capacitación o formación? Estuvimos viendo que la evaluación de desempeño, en las clases anteriores analizamos que existen varias modalidades de evaluación de desempeño. En este gráfico se aprecian la de 90 grados, la de 180 y 360 grados y también la de 270, que tiene que ver con a las personas con que se evalúan y quienes participan en la evaluación. Eh, Luego de realizar la evaluación de desempeño, se observan todos los resultados y se analiza cuáles van a ser justamente qué es lo que pasó con la evaluación, cuál es el eh, resultado de la persona como puntual evaluado o el área o la organización completa. En base a esos resultados se detectan brechas, se detectan situaciones de mejora en la organización para poder potenciar el desarrollo de la persona y por lo tanto que se puedan cumplir los objetivos dentro de la organización. Eh, Como hemos visto, el capital humano es la parte más crítica dentro de una empresa, es lo que hace que se cumplan las metas, es lo que hace que se produzcan los distintos eh, productos de la empresa y que son los que se van a vender, son los que generan los ingresos, las utilidades de la compañía. Por lo tanto, el capital humano siempre va a estar en constante evaluación y como resultado de esa evaluación es necesario descubrir qué cosas se pueden mejorar. Ese descubrimiento de qué cosas se pueden mejorar eh, y cómo se resuelve esa brecha entre lo que está hoy en día y lo que se puede llegar a conseguir, ese proceso de detección es lo que tiene que ver con esta clase, que es la detección de necesidades de formación. Ahora lo que vamos a hacer justamente es analizar este proceso, para qué sirve y qué es puntualmente la detección de necesidades de capacitación. El diagnóstico o detección de necesidades de capacitación es un proceso que justamente orienta a que se puedan definir planes y programas para que se puedan alcanzar los objetivos en una organización, puntualmente en las personas. Que estas personas puedan conseguir acercarse lo más posible a su descripción de trabajo, a su descripción de cargo, que el perfil de competencia ya está definido en una compañía y que las personas tienen que adaptarse o mejorar su comportamiento para acercarse a lo que la compañía espera. eh, Todo esto se hace con el propósito justamente de eso, de evitar que haya mucha diferencia entre lo que ya está definido y la situación real. Cuando se hace una detección de necesidades de capacitación, bueno, cuando hay problemas en una organización, cuando hay desviaciones en la productividad, eso significa que si la empresa tiene ciertas metas y no se están alcanzando esas metas, probablemente hay necesidades en las personas en cuanto a su capacitación y formación. O una de las cosas que se pueden hacer para mejorar esa desviación es realizar capacitación en el capital humano. También se produce o se puede hacer una detección de necesidades de capacitación cuando hay cambios culturales, cuando hay bajas o nuevos empleados que se integran a la compañía, cambios de función, o también pueden ser solicitudes puntuales, o sea, ciertas personas que a lo mejor quisieran recibir una capacitación o una formación, entonces se hace una solicitud especial y por lo tanto se puede realizar una detección de esas necesidades. ¿Cuáles son los métodos y técnicas para tener información? Primero, se tiene que definir una situación ideal. Y esta parte es crítica porque, como vimos en las clases anteriores, la situación ideal es la que está definida ya por la descripción de puesto
por los manuales de procedimiento o de la organización, por el organigrama, por los perfiles de competencias, ¿ya? Por las metas que se requiere, la visión, la ambición de la compañía, etcétera. Todo eso es la situación ideal en un escenario de una organización. Hay que tenerlo en cuenta porque una vez que tú tienes establecido la situación ideal, entonces saltamos a lo que es la situación real. ¿Cuáles son los resultados de la evaluación de desempeño? ¿Cómo le fue a este grupo, a esta área, a este empleado en particular en la evaluación de desempeño? En relación, porque si te recuerda, la evaluación de desempeño mide cómo una persona va en relación a la descripción de trabajo. Entonces, una vez que tú tienes la situación ideal y la situación real, entonces se hace la resta de resultado y se observa entonces cuál es la necesidad de capacitación. Otros métodos también que tenemos que considerar es el registro de la información. O sea, las evaluaciones de desempeño van a estar, son los instrumentos que te van a permitir saber cómo está el empleado o el área o la organización, y esos instrumentos están en registros. Por lo tanto, se pueden comparar antes y después de una capacitación, con el objeto de ver si efectivamente hubo una mejora. ¿Qué otros métodos también y técnicas hay para tener información? Está el análisis de tareas, está el análisis documental, grupal, encuestas, ¿ya? Lluvia de ideas, entrevistas, etc. Hay distintos métodos para poder recolectar cuáles son las necesidades de capacitación en una organización. Una vez que tú tienes ya definido cuáles son las necesidades, entonces saltas a lo que continúa, que es el programa de capacitación. Un programa de capacitación, tal como dice la palabra, es un plan, es un programa que define cuáles son las capacitaciones que se van a realizar en una empresa o en un área o particularmente con un empleado. La primera cosa es definir qué es una capacitación, y en general se habla siempre de que es una inversión en el recurso humano. ¿Por qué se señala que es una inversión? Porque en estricto rigor la capacitación como tal es un gasto, ya que se ve reflejado en el estado financiero, pero es considerado como una inversión porque genera, es un gasto que tú generas y que después obtienes un retorno. Entonces genera un beneficio, en este caso para la organización, pero también para el empleado. Un poco de diferencia entre capacitación y adiestramiento. Capacitación tiene que ver un poco más con desarrollar el recurso humano en temas de transmisión de conocimiento, versus el adiestramiento, que tiene que ver un poco a lo mejor con la parte física, con una habilidad. Un jardinero a lo mejor necesita capacitarse en el uso de una herramienta, y eso ya tendría que ser un adiestramiento. Pero en la capacitación de una persona que tenga que ver con finanzas, probablemente va a tener conceptos generales de contabilidad, y eso ya más que adiestramiento es una capacitación. Y desarrollo es un poco la educación que una persona recibe para el crecimiento profesional. Generalmente está asociado a cursos de estudio en instituciones, ya sea externas como también podrían ser internas. Una vez que se tiene claro esa información, se genera el programa de capacitación, y el programa como tal es un plan formulado basado en la detección de necesidades, y el propósito de esto justamente, o las características de un programa de capacitación bueno, es que tienen que tener objetivos, tienen que tener cómo va a ser, tienen que tener la definición de cómo van a ser los cursos, cuál va a ser las capacitaciones, las actividades, cuáles van a ser las metodologías que se van a utilizar, y por último, cómo se va a evaluar si la capacitación está siendo efectiva o no en las personas. Hablemos un poquito más de estos, de los detalles de este plan.
Primero, tener claridad acerca de los objetivos. Los objetivos, como cualquier plan, tienen que ser claros, tienen que ser apuntar hacia dónde va, ¿cierto? Tienen que definir el qué, o sea, qué queremos lograr y con indicadores que se puedan medir de manera fácil y específica. ¿Por qué son importantes los objetivos? Los objetivos siempre debiesen responder a, a la pregunta de hacia dónde quiero llegar. Y tenemos objetivos que son generales como también específicos. Se apunta a tener objetivos específicos en un programa de capacitación. Cuando tú tienes objetivos generales, a lo mejor no van a poder ser medibles, no van a poder tener claridad si conseguiste o no el resultado, no van a ser, no van a generar un impacto, en otras palabras. Pero los objetivos específicos siempre van a ser, cumpliendo estas características que se ven en la presentación, de que sean precisos, concretos, van a generar una transformación en las personas que reciban la capacitación. Hay distintas estrategias metodológicas relacionadas con la capacitación. Primero, si lo que yo quiero conseguir, mejorar, está en la conducta del saber, o sea, del conocimiento como tal, entonces técnicas o estrategias metodológicas habituales son exposiciones, lecturas, debates, etc. Si por otro lado lo que yo quiero conseguir es mejorar el saber hacer, entonces visitas a terreno, talleres, ejercicios prácticos, etc. Y por último, si lo que yo quiero conseguir es mejorar en la parte efectiva, en la parte del saber ser, en la persona como tal, con sus habilidades blandas, si se puede decir, entonces intercambio de experiencia, trabajos grupales, debates, role-playing, que significa que tú te pones en el lugar de ciertas situaciones y ves cómo reaccionarías frente a ciertos escenarios. Eso es lo que se llama role-playing. Entonces vemos que dependiendo de lo que se quiere conseguir, hay distintas metodologías para el aprendizaje. También vemos que hay distintas metodologías en base al tipo de participación. Si quiero que sea una participación baja, solo con transmitir información es suficiente y eso puede ser una exposición, una clase magistral. Si necesito que sea un grado de participación un poco mayor, ya tienen que ser actividades interactivas, donde pueden ser prácticas guiadas, demostraciones, ejercicios prácticos, etc. Y por último, si el grado de participación es alto, si yo quiero que la persona se involucre más en el aprendizaje, entonces el autoaprendizaje se puede ejecutar a través de e-learning o módulos de autoaprendizaje. Finalmente, recordar que cuando hacemos capacitación podemos tener distintos métodos o recursos, medios o recursos. Tenemos los materiales impresos, tenemos la parte audiovisual, el modo de capacitación puede ser presencial, semipresencial, a distancia o una mezcla de todo. Los requisitos de entrada se refieren a las competencias que se necesitan para participar de ciertos cursos. Por ejemplo, si el curso es muy técnico, requiere que la persona tenga un conocimiento mínimo de ciertas competencias o habilidades para participar de ese curso. Y por último, ¿quién será el proveedor que entregará la capacitación? Necesito que sea una persona externa o que conozca la empresa o que tenga ciertas habilidades o ciertas recomendaciones, etc. Eso es lo que hemos visto en relación a la capacitación, detección de necesidades. Y quisiera cerrar con una slide que fue una de las anteriores que mostré, que tiene que ver con la importancia de la capacitación. Cerrando la presentación, quiero señalar que el capital humano
como hemos hablado muchas veces ya, es esencial en una compañía. Este capital humano se requiere evaluar constantemente. Una vez que se hacen estas evaluaciones de desempeño, se generan necesidades de formación, necesidades de mejora. Y esas necesidades de mejora generalmente se pueden cubrir con capacitación y formación. Esa capacitación y formación se debe planificar, se debe crear un plan de capacitación, y que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Pero antes de crear un plan de capacitación es necesario tener este proceso de detección de necesidades de formación. Muchas gracias.